Complejos diagramas tallados en la superficie terrestre. Hay más de 800 líneas rectas y es imposible no preguntarse qué significado tienen. Numerosas representaciones de animales y seres extraños vistas solo desde el cielo. Las líneas de Nazca revisten un misterio gigantesco. ¿Quién las trazó y por qué? Y extraños y alargados cráneos diseminados por todo el mundo. Este es un tipo de cráneo particular de una cabeza alargada. No sabemos si es natural o si fue una deformación que ellos hicieron. ¿Serán estos geoglifos de Nazca verdaderamente una creación artística del hombre prehistórico? ¿O serán la evidencia de visitantes extraterrestres de épocas pasadas? Estoy completamente seguro de que hace mucho tiempo los extraterrestres estaban tras la búsqueda de materia prima que generara varias formas de energía. En su búsqueda hallaron Nazca. Millones de personas en el mundo creen que seres extraterrestres nos han visitado en el pasado. ¿Y si eso fuese cierto? ¿Esos alienígenas ancestrales forman parte de nuestra historia? Y si fuese así, ¿podremos encontrar la prueba reveladora cuando exploremos el misterio más allá de Nazca? Norte del Perú, 1927. Cuando caminaba sobre la falda del árido desierto de Nazca, el arqueólogo Toribio Mejía Gespe descubrió lo que parecía ser una gran red de caminos ancestrales esculpidos en el suelo. Años después, a medida que los vuelos en la región se hicieron más frecuentes, los espectáculos aéreos revelaron más de 100 representaciones gráficas en los alrededores. Estas líneas y figuras, conocidas comúnmente como las líneas de Nazca, son geoglifos de animales, flores e incluso seres humanos tallados, diseminados a lo largo de 520 kilómetros cuadrados. Las líneas de Nazca son estos enormes diseños o esculturas en el suelo, que van desde figuras geométricas, símbolos, líneas, hasta animales, incluso peces y aves. Pero lo intrigante es que en primer lugar son gigantescos. Solo pueden apreciarse correctamente desde el cielo. Hay más de 800 líneas rectas, más de 70 animales y más de 150 figuras geométricas. Tenemos geoglifos de diferentes formas, líneas complejas y una especie de pistas esparcidas por todo el desierto. Algunas de ellas, de hecho, muestran diagramas matemáticos construidos hace miles de años. Entonces, cabe preguntarse, ¿por qué? Hay una cantidad enorme de preguntas sin respuestas alrededor de este fenómeno, y quizás algunas no tengan respuesta nunca. La figura más grande mide aproximadamente 300 metros, o el equivalente de 3 campos de fútbol. La línea más larga tiene una extensión de casi 15 kilómetros. De acuerdo con los arqueólogos tradicionales, estos dibujos misteriosos en los suelos fueron creados por los Nazca, un pueblo ancestral que prosperó en la región entre el siglo I y el siglo VIII a.C. Estas líneas fueron creadas al remover cuidadosamente la piedra rojiza de óxido de hierro que cubre la superficie del desierto. Así, el sucio que quedaba, que contenía grandes cantidades de cal, se endureció y se hizo resistente a la erosión. El Valle de Nazca está compuesto por capas de roca y sucio de colores claros y oscuros, y eso está en la superficie. Es muy sencillo. Ellos removieron la capa oscura para revelar esas líneas blanquecinas en el paisaje. Son como un lienzo que no ha sido tocado. Se han conservado durante cientos o incluso miles de años.
La razón por la que se han conservado se debe a las condiciones climáticas del desierto. Si alguien hiciera un geoglifo en el desierto de Nazca hoy día, perduraría durante cientos de años gracias a las condiciones ambientales. Casi nunca llueve y casi nunca sopla el viento. Pero ¿por qué los Nazca tuvieron la necesidad de crear estos dibujos en el suelo tan enormes y elaborados? ¿Cuál era su propósito? ¿Y por qué los diseñaron de tal forma que solo pudieran apreciarse desde el cielo en una época donde aún no existían los aviones? La única forma de verlos desde arriba era si flotabas en el aire. Algunos piensan que quienes hayan habitado la meseta del Nazca tenían acceso a algún tipo de vuelos en globo y así podrían apreciar lo que habían creado en la Tierra. Si los habitantes de Nazca podían realizar vuelos en globos, seguramente los historiadores españoles lo hubiesen registrado. Sin embargo, no hay nada que diga que los Nazca tenían acceso a globos de aire caliente. Los historiadores lo hubiesen reportado, pero no lo hicieron, así que eso no sucedió. Estamos en presencia de una avanzada tecnología terrestre, y eso es lo que llama la atención sobre las líneas de Nazca. Al mirarlas te das cuenta que son sencillas, porque consisten en remover una capa superficial del suelo. No obstante, la magnitud de la figura es lo que la hace una labor tan compleja. Muchas líneas de Nazca se extienden por varios kilómetros de distancia y mantienen una línea perfectamente recta por todo el desierto. Hay diferentes trapezoides, espirales y otros geoglifos tan grandes que los topógrafos necesitan coordenadas desde el cielo. Y por eso creemos que los alienígenas u otras especies con acceso a volar participaron en la creación de las líneas de Nazca. Estuve en Perú durante un mes en 1987. Hice un recorrido con un piloto por el Valle de Nazca. El primer patrón que el piloto quiso explorar fue un triángulo de 9,6 kilómetros de largo. Los topógrafos lo han explorado con láser y ese triángulo es impresionantemente perfecto. Parece como si algo hubiese presionado la Tierra unos 60 centímetros. ¿Cómo alguien pudiera presionar un triángulo perfecto de 9,6 kilómetros en el desierto de Nazca? ¿Con qué tipo de tecnología se pudiera lograr eso? Los pueblos ancestrales no pudieron haberlo hecho. ¿Cómo pudieron los pueblos ancestrales de Nazca crear estos geoglifos tan gigantescos sin la posibilidad de volar o sin tener acceso a herramientas avanzadas? ¿Es posible que estas líneas misteriosas hayan sido creadas con la ayuda de seres extraterrestres, como piensan los teóricos de los antiguos astronautas? El hecho de que estos diseños puedan verse solo desde el cielo es un indicio de que los dioses los usaban como marcas de navegación cuando de verdad estuvieron aquí. Entonces, cabe preguntarse si servían de sistema de navegación de los dioses cuando volaban sus máquinas. Supongamos por un momento que los extraterrestres podían enviar algún tipo de nave a control remoto como el rover que tenemos en Marte ahora mismo, que sirve para tomar muestras y recorrer la meseta en el desierto. Por supuesto, esta máquina deja una especie de pistas, rastros. Luego los nativos al descubrir eso se dirían unos a otros que habían sido visitados por un dios. Pero en realidad eso no era lo que había sucedido. ¿Será que los dioses querían educar a los pueblos de abajo? ¿Y que tenían intenciones de enseñarles algo? El hecho de que se trate de figuras geométricas y cosas por el estilo puede significar que los de arriba querían enseñarles algo a los pueblos inferiores de abajo, por así llamarlos. Después de 1500 años, aún nos estamos haciendo preguntas. Incluso hoy en día nos sorprenden y crean controversia. Es un círculo vicioso.
¿Eran realmente las líneas de Nazca marcas de navegación para visitantes extraterrestres? ¿O es posible que hayan sido creadas en conmemoración de un encuentro extraterrestre ocurrido hace 10.000 años? Historiadores y antropólogos modernos creen que el pueblo Nazca fue uno de los tantos ancestros de la civilización inca, el imperio más grande de la América precolombina. En el siglo XIII, el imperio inca se desarrolló en las montañas de los Andes, en América del Sur. Según dice la leyenda, el misterioso inca y dios creador Viracocha dirigió las líneas de Nazca y los geoglifos en un pasado lejano. Se dice que fueron creadas por el mismísimo Viracocha, quien era el dios maestro de los Andes. Hoy se desconoce su procedencia. Quizás era de Sumeria y probablemente ellos tenían relación con los Anunnaki, pero nadie lo sabe con certeza. La misma leyenda dice que estos grandes dioses aparecieron en todo el mundo, especialmente en América. Sabemos que forman parte de una creación mitológica, ya que se dice que las figuras talladas son deidades. También se dice que estos dibujos son representaciones del estilo de vida de esa gente y de cómo eran esos seres que vivían allí. Son mensajes para ser vistos desde arriba y quieren expresar que la gente en la Tierra aún vive según las reglas establecidas por las deidades sobre la noción de civilización y otros aspectos culturales. ¿Es posible que las líneas y geoglifos de Nazca hayan sido creadas por el dios inca Viracocha, tal y como dice la leyenda? Si así fuese, ¿cuál era el propósito de tallar estos extraños geoglifos en la Tierra? Quizá las respuestas puedan hallarse al ver de cerca una de las figuras de Nazca más misteriosas, una que llaman el astronauta. Suiza, 1968. El investigador y escritor Erich von Däniken publicó su primer libro titulado Recuerdos del futuro. En él introduce la idea revolucionaria de que las líneas de Nazca fueron creadas por el pueblo Nazca luego de apreciar a extraterrestres usando tecnología avanzada y aplicando complejos conocimientos matemáticos. Erich von Däniken fue uno de los primeros en sobrevolar la región de Nazca y uno de los primeros investigadores en observar no solo los diagramas en el suelo, sino también en las colinas de Nazca. Allí hallamos diagramas matemáticos complejos que nunca habían sido documentados. Cuando sobrevuelas el desierto, ves las gigantes líneas. Desde el cielo se asemejan a una pista aérea, porque comienzan abruptamente y terminan igual. Y algunas veces se cruzan, parecen una pista aérea. Cuando Eric realizó un dibujo comparativo de la apariencia de la pista, es un dibujo de cómo lucen estas pistas desde el cielo. Realmente no son pistas, no soportarían el peso de nada que aterrice allí. Existen teorías de que son pistas, pero yo no lo creo. Yo estuve en la Fuerza Aérea durante 6 años y ninguno de los aviones que piloteábamos hubiera podido aterrizar allí. Pienso que son más líneas para llamar la atención. Se pueden ver desde el espacio, así que creo que son algún tipo de señales. En las 4 décadas o más desde la publicación de Recuerdos del futuro, las polémicas teorías de Erich von Däniken, que hablan de las líneas de Nazca, han desencadenado numerosos estudios. Luego de descubrir patrones curiosos en los numerosos diseños, algunos investigadores sugirieron que las líneas de Nazca quizás sean uno de los primeros ejemplos de geometría aplicada.
Eran figuras geométricas interesantes. Ellos podían crear figuras y visualizarlas a gran escala. Creaban ángulos y aproximaban distancias. Pienso que la habilidad innata que tenemos para la geometría se debe a las primeras representaciones artísticas que se manifestaron. Es interesante ver estos dibujos desde un avión en Nazca. Algunos tienen conexiones muy interesantes con las galaxias allá arriba. Hay un geoglifo muy famoso de una araña con una pata muy larga. Y si la volteas como en un espejo, se aprecia que la araña representa la constelación de Orión. La pata extendida representa la estrella Sirius. Quien sea que haya dibujado estas figuras en los valles de Nazca, tenía los mismos conocimientos que las culturas ancestrales. Orión y Sirius son de vital importancia y tienen una conexión muy importante con la Tierra. ¿Pero es posible que las figuras de Nazca contengan un mensaje más profundo? Algunos teóricos de los antiguos astronautas piensan que fueron creadas para transmitir mensajes a los dioses y que esos mensajes eran solicitudes que debían ser respondidas. Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que la misteriosa figura conocida como el astronauta es una pista que puede ayudar a descifrar el misterio de Nazca. Lo llaman el astronauta. Parece tener un casco espacial en su cabeza y tiene un brazo levantado saludando. Pareciera que este es uno de los dioses del cielo. Y si no fuese uno de ellos, es uno de los Nazca saludando a esos dioses y diciéndole: «Hola, aquí estamos. Vengan. Sabemos que ya estuvieron aquí. Regresen». Es una figura que se parece a E.T. Tiene ojos grandes, una cabeza grande y una mano apunta hacia el cielo y la otra hacia la tierra. Es como si tratara de dar un mensaje. Oigan, algo sucedió aquí. Nos visitaron unos seres de arriba. Es posible que la misteriosa figura conocida como el astronauta sea evidencia de una visita extraterrestre en un pasado remoto, como muchos investigadores piensan. Y si es así, esto podría explicar la razón por la cual los visitantes extraterrestres quizás hayan aterrizado primero en Nazca. Enviamos científicos de la Universidad de Dresden a Nazca a medir el campo magnético y ellos detectaron un cambio en el campo magnético debajo de las líneas. También ellos midieron la conducción, la electricidad a través de las líneas y la capacidad de conducción de corriente era 8,000 veces más alta en las líneas. Igualmente, descubrieron que 2,5 metros debajo de una de esas líneas, el campo magnético cambia. Descubrimos algo en la Tierra, pero no sabemos qué es. ¿Es posible que algo en la Tierra haya atraído especies extraterrestres a Nazca? ¿Pudo haber sido la base de una operación minera de metales preciosos? ¿O quizás allí había minerales necesarios para crear Propergol? Se ha dicho que si algún extraterrestre quisiera venir a la Tierra, Nazca sería un excelente lugar para aterrizar. Allí abundan el nitrato y los elementos para nuestra forma de propulsión moderna. Quizás los extraterrestres conocían este lugar como una fuente de energía, y el hombre ancestral dejó estas figuras y pistas como una especie de invitación para el regreso. Descubrimos que la civilización Nazca se encontraba en un ecosistema rico en nitrato, pero no era útil para ellos. Cabe preguntarse si el nitrato era importante para los que venían a estos sitios en la época prehistórica. Quizá una civilización extraterrestre de alguna forma necesitaba el nitrato.
ya que este se usa para muchas aplicaciones tecnológicas hoy día, como viajar al espacio. Pero es posible que el contacto extraterrestre en Nazca haya sido diseñado para comunicarse con un ser que aún no hemos descubierto. ¿O pudo Nazca haber cumplido su propósito para luego ser abandonado? Todas las visitas y todos los proyectos tienen un final. Y por eso es que la comunicación ha terminado, porque los extraterrestres migraron a otros sitios. ¿Por qué los extraterrestres querrían venir a Nazca? Algunas de las líneas se extienden rectas a lo largo de los Andes, y esas mismas líneas apuntan hacia el este. Pero si Nazca fue utilizado como una zona minera ancestral, ¿habrá evidencia de otros sitios similares en el mundo? Los teóricos de los antiguos astronautas creen que sí, y las pruebas se encuentran en unas ruinas de otra civilización perdida a cientos de kilómetros de aquí. Al oeste de Bolivia, a 640 kilómetros hacia el este del Valle de Nazca, cerca del lago Titicaca, se encuentran las antiguas ruinas de Tiahuanaco. Según los arqueólogos, esta antigua ciudad era la capital de la cultura Tiahuanaco, que se desarrolló en esta región hace miles de años. Sin embargo, los teóricos de los antiguos astronautas creen que Tiahuanaco es también el lugar al que apuntan las misteriosas líneas de Nazca. Pero si así fuese, ¿por qué? Si analizamos las líneas de Nazca en Perú, debemos hacerlo ubicándolas en el contexto. No son un fenómeno aislado. Quizá no hay otras manifestaciones como esta en el mundo. Pero sí existen las ruinas de Tiahuanaco, por ejemplo, que están inmersas en un gran ritual en el ecosistema. En Tiahuanaco hay cientos de geoglifos, figuras de rostros y todo tipo de diseños tallados en la tierra. Según reza la leyenda, Tiahuanaco es un tributo a los seres llamados pueblos del cielo, dirigidos por Viracocha, el dios inca que tiene relación con Nazca. ¿Pueden ser estos pueblos del cielo los mismos seres extraterrestres que ayudaron a crear las líneas de Nazca hace miles de años? Los teóricos de los antiguos astronautas piensan que sí. En cierta forma, Nazca es una pista que se extiende a lo largo de la costa de Perú. Según lo que hemos estudiado, cuando se aterriza en Nazca, las líneas te guían directamente hacia el gran megalítico de los Andes, que conforman las ciudades de Tiahuanaco y Pumapunku. Pero, ¿hay otras evidencias de presencia extraterrestre en Tiahuanaco? ¿Habrá evidencias que quizá nos lleven a descubrir la naturaleza real de los alienígenas ancestrales que supuestamente visitaron Nazca en un pasado remoto? Hay muchas conexiones entre la cultura Nazca en la costa oeste del Perú y además de otras culturas, especialmente la de Tiahuanaco, Pumapunku y Cusco. Por toda esta región se encontraron rastros de extraños cráneos alargados, y no solo en esa área, sino en distintos sitios. Y parece que ellos construyeron estas ciudades. Estos cráneos alargados, encontrados en grandes cantidades en tumbas de la región, tienen 25% más de capacidad craneal que la de los humanos. 'humanos. Pero, ¿de dónde provienen?
Hay críticos académicos que dirían que los cráneos eran así porque los incas envolvían las cabezas de sus bebés en una especie de cobijas o telas para que crecieran más. Era como un tratamiento cosmético. Otros argumentan que no existe ninguna evidencia cultural de que los incas envolvieran sus cabezas. Así que hay un conflicto de ideas entre los arqueólogos, incluso al estudiar las cabezas de los pueblos de Perú. Yo creo que los extraterrestres que nos visitaron hace miles de años tenían cabezas alargadas y nuestros ancestros copiaron ese patrón. Lo hicieron en un comienzo y esperaban que pudieran parecerse a los seres extraterrestres que habían visto hace mucho tiempo. Ellos cambian la apariencia física de sus hijos para que se asemejen a sus deidades. Para que los Nazca hubiesen podido hacerlo, debieron conservar de alguna forma el recuerdo del contacto físico con una deidad. Pero si no existe evidencia de que usaban vendas en la cabeza u otros métodos para alargar el cráneo, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Puede esa explicación tener un origen extraterrestre? ¿Es posible que haya rastros de una raza híbrida de humano y alienígena? Una raza que además de haber poblado el oeste de Perú, quizá también habitó el antiguo Egipto. Los teóricos de los antiguos astronautas creen firmemente que sí. Y piensan que hay una conexión entre el pueblo de Nazca y el dios Viracocha. Lo más interesante es que se cree que Viracocha fue el fundador de esos lugares. Pero ¿pertenecía Viracocha a la raza de cráneos alargados que vino a esta tierra y construyó estos sorprendentes templos megalíticos y las líneas de Nazca? Quizá el origen de los cráneos alargados es tan enigmático como el destino del pueblo Nazca. De acuerdo con la mayoría de los arqueólogos, el Valle de Nazca y Tiahuanaco fueron ambos abandonados repentinamente hace aproximadamente 1000 años. Creo que esas civilizaciones están relacionadas con lo sucedido en el desierto de Perú con las líneas de Nazca. Pero, ¿qué tan fuerte es esa conexión? Aún no lo sabemos. No hay suficiente información proveniente de esas civilizaciones, pero ambas desaparecieron al mismo tiempo, sea cual sea la razón. El suelo se movió o sucedió un fuerte terremoto que ocasionó el desbordamiento del lago Titicaca y la inundación del lugar. Quizás se trató de una guerra cósmica entre los extraterrestres. Pero una vez que ese punto minero, o digamos la capital de esa área, ya no funcionaba, Nazca se convirtió en una zona estancada donde ya no sucedía nada. Y fue probablemente durante ese periodo que se dibujaron muchas de esas líneas y figuras que intentaban atraer a los extraterrestres. Es posible que los cráneos alargados hallados en las inmediaciones de Nazca sean verdaderamente evidencia de que alguna vez seres extraterrestres visitaron la Tierra hace 1000 años. Y si fuese así, ¿será cierto que esos seres vinieron a explotar minerales preciosos hasta que fueron misteriosamente destruidos, tal y como lo afirman algunos teóricos de los antiguos astronautas? Quizás se puedan hallar otras evidencias ocultas, pero a simple vista, en colinas misteriosas y cultivos circulares en todo el mundo. Pleasant Hill, Ohio, 1848. El Instituto Smithsoniano inspecciona una efigie de 411 metros de largo y 1 metro de alto, creada en forma de serpiente enrollada sobre una colina.
Al igual que las líneas y geoglifos de Nazca, esta figura de reptil, conocida como el Gran Montículo de la Serpiente, solo se puede apreciar desde lo alto. Así como las líneas de Nazca, estas colinas contienen unas especies de símbolos que son bastante evidentes, pero solo pueden ser apreciados si se observan desde cierta altura. Según la leyenda de los pueblos nativos, la llamamos la serpiente emplumada y quizá es el equivalente de la Quetzalcóatl en las tribus mexicanas. La teoría de la serpiente emplumada quizá esté estrechamente relacionada con la visita de seres extraterrestres. El Gran Montículo de la Serpiente y otros lugares denominados por los aborígenes como lugares de veneración son claves para descifrar estos enigmas. Hay algunas cosas como el sistema magnético, las líneas de Nazca, puntos en otros mundos que ya existían y confluyen en el bienestar del planeta. Según los historiadores y antropólogos, una cultura aborigen llamada Pueblo del Fuerte Ancestral construyó las colinas hace 1000 años. Pero si fue así, ¿por qué? El Gran Montículo de la Serpiente es uno de los sitios más importantes en América del Norte. Es como si alguien estuviera tratando de hacer notorio que ese es un lugar importante y comunicárselo a quien vea el lugar desde lo alto. ¿Por qué un pueblo primitivo, por así decirlo, habría construido una excavación tan grande como las líneas de Nazca y los geoglifos que pasaron desapercibidos a quienes habitaron esas tierras por miles de años? Quizás se pueda encontrar una respuesta al estudiar el hecho de que el Gran Montículo de la Serpiente fue construido en el borde de un cráter de meteorito que se formó hace 300 millones de años. ¿Pura coincidencia? ¿O la proximidad con un lugar donde había caído un meteorito pretendía revelar la presencia de un elemento escaso y precioso, generalmente encontrado en meteoros, el iridio? El iridio tiene grandes propiedades de conducción. Es uno de los elementos más escasos que tenemos y usualmente se localiza en dos formas: en algún choque de meteoritos en el pasado o en la lava de las actividades volcánicas. Al estudiar los lugares como el Gran Montículo de la Serpiente de Ohio y otros sitios, detectamos un tipo de fuente de energía que o bien provee de electricidad al sitio u ofrece algún tipo de energía como el iridio y otros elementos exóticos. ¿Acaso los extraterrestres usaban esto como fuente de energía? La concentración de iridio es 10 veces más alta de lo normal. El Gran Montículo de la Serpiente es una especie de escultura en memoria de la presencia de seres de otro mundo involucrados en la explotación del iridio en un pasado remoto. Han existido anomalías gravitacionales como aquellas del Gran Montículo de la Serpiente de Ohio, que evidencian fenómenos magnéticos y gravitacionales, y esos eventos pueden afectar nuestra forma de entender la realidad. Hay grandes posibilidades de que esas culturas fueran construidas en esas áreas en particular. Es posible que el Gran Montículo de la Serpiente sea el punto donde los extraterrestres explotaban el iridio como fuente de energía, tal y como algunos teóricos de los antiguos astronautas creen. Y si eso fuese cierto, ¿habrá entonces una conexión entre la energía hallada aquí y lo encontrado en las líneas de Nazca? Quizás hallemos más pistas al examinar los cultivos circulares encontrados por todo el mundo. Wiltshire, Inglaterra, 1978. Aquí, en este calmado campo a 145 kilómetros al oeste de Londres, comenzaron a aparecer de la noche a la mañana extrañas formas circulares en cultivos de trigo y maíz. Al igual que los geoglifos encontrados en Nazca, estas figuras geométricas solo pueden apreciarse desde las alturas.
Los círculos en los cultivos son una especie de bolas de energía que vibra por todo el campo y al mismo tiempo aparecen esos complejos diagramas. Los extraterrestres estaban involucrados con el Valle de Nazca y nos enviaron mensajes a través de las figuras en los cultivos. Hay una correlación entre los geoglifos ancestrales y los modernos círculos en los cultivos, ya que ambas manifestaciones fueron hechas por los llamados pueblos estrella que emplearon una tecnología avanzada. Los científicos tradicionales aún deben reconocer que los círculos en los cultivos tienen una conexión con seres extraterrestres. Sin embargo, los teóricos de los antiguos astronautas siguen convencidos de que hay mensajes y señales que no son percibidos por los escépticos. Aunque algunos cultivos circulares se deben indiscutiblemente al trabajo de granjeros y a aquellos que quieren jugar una broma, otras figuras no tienen explicación alguna porque se formaron muy rápidamente y son muy simétricas. Otras aparecieron mágicamente en cuestión de horas, acompañadas de extrañas luces en el cielo. ¿Es posible que haya una conexión entre estas extrañas figuras y los misteriosos diseños de Nazca? Hay personas que argumentan que los círculos en los cultivos fueron creados o por seres extraterrestres o por seres de inteligencia no humana que intentan darnos un mensaje. Si comparamos las figuras de Nazca con las de los cultivos circulares, observamos que, a pesar de que unos están en un terreno rojizo en el desierto y los otros en el campo de maíz, ambos diseños son muy similares y los mensajes son muy similares también, solo que pertenecen a una época moderna y están ubicados en países distintos. En el pasado, escribíamos los mensajes en piedra. Lo que está sucediendo en la actualidad en los campos de todo el mundo con los cultivos circulares, especialmente en Inglaterra, es mucho más complejo que las figuras de Nazca, y definitivamente dicha manifestación es un intento de comunicar un mensaje. Alguien está tratando de comunicarse con nosotros, pero somos muy tontos para entender el mensaje. De repente un día aparece un círculo en un campo de cultivo, y los humanos piensan que se formó a causa del viento o de unos animales. Somos muy arrogantes y no intentamos comunicarnos. ¿Es posible que haya una relación estrecha entre las líneas de Nazca y las figuras en los cultivos, tal y como lo piensan los teóricos de los antiguos astronautas? ¿Y es posible que esas figuras contengan mensajes ocultos que debemos descifrar? Si así fuese, ¿qué están tratando de decirnos? Quizá hallemos algunas respuestas si examinamos otros extraños geoglifos recientemente descubiertos luego de 2000 años. Año 2011, Medio Oriente. Fotografías aéreas y satelitales revelan un gran número de ruedas de piedra talladas en los suelos en Siria, Arabia Saudita y Jordania. Descubiertos en 1927, se cree que hay alrededor de 1000 círculos de estos, con más de 2000 años de antigüedad. El tamaño de estas figuras oscila entre los 25 y 60 metros de ancho, y los teóricos de los antiguos astronautas creen que siguen un patrón mundial. Yo considero que detrás de esas esculturas y construcciones hay unos seres de gran inteligencia. Y todo tiene un significado. Alguien decidió hacer estos círculos con radio. El mismo fenómeno ocurrió en Perú, aun cuando son lugares muy distantes. Perú está en un hemisferio y Jordania y Arabia Saudita se encuentran en otro hemisferio, en dos partes distintas del planeta. Sin embargo, se han observado formas similares, podríamos decir, de comunicación. Gracias a Google Earth, ahora tenemos una herramienta que nos permite ver estos geoglifos, que son considerados un fenómeno, como Nazca. Creo que apenas estamos ante el comienzo de un largo camino que estudia los geoglifos
y los diseños vistos desde el cielo. Además de utilizar el desierto de Nazca, el hombre ancestral intentó comunicarse con los cielos a través de otras manifestaciones, ya que alrededor del mundo se han encontrado monumentos y geoglifos que nos hacen preguntar, ¿hay una conexión de figuras geométricas entre los lugares que los extraterrestres solían navegar? ¿Qué significado tienen las extrañas figuras y geoglifos encontrados en Nazca y en todo el mundo? ¿Eran utilizados como marcas que pretendían guiar a los viajeros del espacio? ¿O contenían un mensaje más profundo para la humanidad? En 1972, el cosmólogo Carl Sagan afirmó que si ciertamente existe en el universo inteligencia extraterrestre, la forma de contactarnos sería a través de las matemáticas. Si consideramos que en efecto esas son formas de comunicación, como lo afirma Carl Sagan, es cierto que así sería como comenzarían. Un círculo es un círculo, ya que es una expresión universal de geometría, desde cualquier parte del universo. ¿Es posible que seres extraterrestres hayan utilizado figuras geométricas y matemática básica para intentar comunicarse con nosotros? Y pueden ser una prueba de esto los numerosos geoglifos de Nazca y otras partes del mundo. ¿Es posible entonces que la humanidad haya estado recibiendo durante cientos o incluso miles de años mensajes de extraterrestres? Mensajes que no hemos decodificado aún y estaban frente a nosotros. Imaginen que quisieran revelar la verdad de otros mundos a los humanos. Jugarían sus cartas de una a una, y cada carta revelaría la imagen de un geoglifo o una figura en los cultivos, lo que revelaría a su vez una información del mundo espiritual. No solo descubriríamos conocimiento, sino la existencia de otra realidad. Nuestros ancestros sabían que el legado de la cultura nazca tendría un efecto duradero y aún existe. Quizás resulte irónico darse cuenta de que ellos les decían a los dioses: por favor, bajen y visítennos. Y que 100 años después, las líneas de Nazca se convirtieron en el medio de divulgar las teorías de alienígenas ancestrales. Estos lugares se consideran áreas de aterrizaje de los dioses. Quizás veamos que en un plano temporal, espacial y cultural, el mensaje central de las líneas de Nazca se mantenga, aunque se cambie ligeramente de contexto. Al observar los geoglifos de Nazca pueden parecer figuras sencillas de animales y cosas parecidas. Pero otros diseños, al igual que las líneas, parecen ser complejas y tener un significado matemático. Parecen tener líneas energéticas. Por ello, se afirma que estas figuras tienen un significado más profundo y tienen una razón de ser, pero aún no hemos descifrado el misterio oculto. ¿Es posible que las líneas de Nazca y los geoglifos formen parte de una red de comunicación mundial, tal y como los teóricos de los antiguos astronautas afirman? ¿Estará esta red conectada directamente con visitantes extraterrestres de un pasado remoto? Si fuese así, ¿es posible que este tipo de comunicación alienígena esté dirigida a nosotros o a algo o a alguien extraterrestre? Quizás estas extrañas figuras y símbolos contengan pistas para una humanidad en un futuro cercano. O quizás sean una invitación para que otros alienígenas nos visiten de nuevo.